pero ¿se vale o no se vale? Yo tengo la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Dania Paola Rabel Cuevas, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está usted, Dania? Qué gusto saludarle y muchas gracias. Buenas tardes, José Luis, el gusto es mío estar contigo, a tus órdenes. Es usted muy gentil, Oiga, fue un fracaso lo de ayer, es un hecho histórico, la presidenta la vi muy contenta, pero con un padrón electoral tan grande y con tan poca gente, ustedes como consejeras del INE, ¿cuál es su sentimiento, su sentir después de lo vivido ayer? A ver, después de cada elección siempre tenemos lecciones, aprendizajes y tenemos que hacer un corte de caja para ver qué podemos mejorar para siguientes procesos electorales. Particularmente en este caso lo tenemos que hacer forzosamente esta revisión porque es el primero que implementamos y la verdad es que lo hicimos en tiempos muy apretados con un presupuesto muy reducido, así es que sin lugar a dudas tenemos que ver cómo se puede mejorar esto en una siguiente elección. Yo creo que lo que vimos respecto a la participación ciudadana, que la estimación oscila entre un 12.57% y 13.32% de la lista nominal, que fue de 99 millones de ciudadanos y de ciudadanas, nos manda un mensaje muy claro en varios sentidos. Primero, fue una elección compleja, en donde quizás pudo resultar poco atractivo para la ciudadanía porque no están muy familiarizadas con lo que realiza el Poder Judicial Federal, las funciones incluso específicas que realizan cada uno de los cargos que se renovaron. Adicionalmente, pues fue dificultosa la campaña porque las personas candidatas no recibieron recursos públicos, a diferencia de lo que pasa con los partidos políticos para poder hacer campaña, usaron su propio patrimonio, el tope de gastos de campaña fue muy reducido, no tuvieron acceso directo a radio y televisión, entonces conocer los perfiles de las candidaturas fue difícil para la ciudadanía. Tuvimos prácticamente nada más la plataforma que hizo el Instituto Nacional Electoral donde se puso los datos curriculares de todas las personas candidatas, pero adicionalmente hubo otro elemento fundamental. Hubo una campaña concreta que llamó a no votar como una manifestación de descontento con esta reforma judicial. Entonces, yo creo que todo eso se tiene que ponderar e incluso a lo mejor también interpretar este abstencionismo pues como un mensaje de quienes están en contra de esta reforma judicial y también a la luz de eso hay que ver pues cómo vamos con los votos nulos de gente que a lo mejor decidió sí ir, pero manifestar, digamos, su descontento anulando su voto. Sí. Yo tengo, por ejemplo, información de funcionarios de mesa directiva de Castilla, aceptaron ser funcionarios, se capacitaron y dijeron, lo hacemos por el Instituto Nacional Electoral porque creemos en el INE, pero no en esta elección. Entonces, aunque ya están ahí en la casilla, no quisieron votar y fueron funcionarios. Oiga, Dania, dígame una cosita. Debe de ser usted ahorita las lecciones que aprendemos y a mí sí me inquieta mucho lo que venía pasando en la mañana, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, no? Nosotros ya hemos votado en otras ocasiones, lo hemos hecho como el INE, y el INE ha hecho un gran papel siempre desde que existe, ¿no? Pero ahora que los muchachos ven en redes sociales que se usan acordeones, que hay gente que vota en la motocicleta y ya mete ahí, bueno, que supuestamente, a mí no me consta si son reales o no, pero el propio expresidente llevaba acordeón, o que la esposa del expresidente ayudó al hijo, todos estos videos que hemos visto en redes sociales, ¿qué mensaje le estamos dando a los muchachos? Que hay una elección en teoría fraudulenta o que no se cumplió como debe ser y que es aceptada, no se tendría que repetir o se tendría que cambiar, decir, oigan, si no se cumple como en otros países, ¿no? La mitad del electorado para que vote, pues no es válida, cueste lo que cueste. ¿Qué aprendemos de todo esto? Porque independientemente de quien gane, lo que me preocupa es el mensaje que le damos a los muchachos que tienen ahorita 16 años, 17, que cuando vayan a votar van a decir, oye, pues vaya a votar, no vaya a votar, es válida la elección. Y haga fraude, no, es válida la elección. A ver, este es un tema muy complejo en donde pues he tenido muchas veces discusiones cuando se van a hacer reformas electorales respecto a la obligatoriedad del voto. La Constitución establece que el derecho al voto pues es un derecho y una obligación. Sin embargo, digamos, no cumplir con esta obligación no tiene una sanción, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Y eso es debatible. Hay gente que dice, sí debería de haber una sanción porque forzosamente tienen que ir a votar, y hay otras personas que pensamos, bueno, la verdad es que ser democrático, creer en la democracia es un tema de convicción y no se puede obligar a las personas. Y bueno, y vemos también que incluso, pues a través de no ir a votar, mucha gente trata también de dar
un mensaje, por ejemplo, de descontento. Creo que es algo que sin lugar a dudas se tiene que debatir. ¿Qué sí pasa en los procesos de participación ciudadana que ya tenemos en México, como de revocación de mandato o de consulta popular? Que ahí sí se exige un porcentaje para que pueda ser válido el ejercicio. En las elecciones federales no se exige ese porcentaje, entonces con las personas que vayan a votar es válido. Pero los acordeones, en otro ambiente se tiene que también platicar. Ahora, a ver, gente que iba a acordeón. Fue lo más terrible. Lo más terrible que pudo haber ocurrido, o sea, de hecho, algo inédito que pasó en esta elección es que por primera vez el Consejo General del INE, digamos, sin que haya una instrucción de la Sala Superior, se pronunció en medidas cautelares para tratar de inhibir que se estuvieran distribuyendo ese tipo de materiales, porque generalmente las medidas cautelares en el INE las dicta la Comisión de Quejas y Denuncias, pero esto tenía tanta trascendencia y podía peligrar tanto, digamos, un ejercicio libre del voto y auténtico, que el Consejo General tomó esa determinación, aún incluso sin poder haber hecho todavía las investigaciones para saber bien a bien quién estaba detrás de eso, y por eso se emitió una medida genérica dirigida a personas servidores públicas, a candidatos, a partidos políticos. Pero mire, vuelvo a lo mismo, perdón que me interrumpa, pero el mensaje que le damos a los muchachos, ¿no? Decir, bueno, pues mira, hasta con acordeón, no se puede hacer trampa bueno, yo creo que ni una elección de una escuela, ¿no? Pasa lo que pasó ayer, con lo que costó la de ayer. Entonces, ¿qué mensaje le damos a los jóvenes, no? Dice, oye, pues ve con un acordeón, o vota en la moto, o haz trampa, que al final la elección es válida. Creo que la parte ética de los valores que queremos infundir en la sociedad, los nuevos muchachos, no cumple con lo que se vivió ayer. Yo creo, es mi opinión, no sé qué opina usted de esto. Yo creo totalmente en el hecho de que quien crea en la democracia, quien cree en la legalidad, debe de actuar con congruencia y en consecuencia de esa forma. Entonces, pues por ejemplo, sí siguiendo las reglas, esos son los mensajes que se tienen que dar también en consistencia, más allá de que cuando eso no ocurra, pues todas las autoridades tenemos que hacer lo que nos toca para sancionar ese tipo de conductas, porque incluso el tema de los acordeones también hay que decirlo, no solamente puede ser una infracción en el ámbito administrativo o un tema que pueda ser sancionable desde el ámbito de fiscalización para las candidaturas, sino un delito que tiene que ser investigado por la FICEL. Y nosotros hemos dado ya múltiples vistas a la Fiscalía para que esto se haga. Pues, lo que sí es un hecho es que la elección es oficial, gane quien gane, aunque haya sido con tan poquitos votos, y no se puede revertir, ¿verdad? Sí, por supuesto siempre se pueden hacer revisiones de cuestiones de nulidad, pero esas cuestiones de nulidad no tienen nada que ver con el número de personas que fueron a votar. Claro. Oiga, no sé de cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada después de la jornada de ayer, que imagino que fue maratónica, porque para ustedes, pase lo que pase, pues vienen trabajando como locos con todo esto, y lo que costó, ¿no? Un dineral. Mire, yo, perdón, se lo digo con todo respeto, pero hay gente que no tiene para comer en el país y se va en boletas que terminan en la basura. Hay mucho que reflexionar en todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas tenemos que hacer una revisión. Sí. Le mando un abrazo y con todos mis respetos, y oiga, muchas gracias por el gran trabajo que siempre hace el INE. La agradecida soy yo, gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí lo tiene usted, saque usted sus propias conclusiones. En fin, costó un dineral